Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una articulación entre dos conceptos centrales de Lacan. Uno es el deseo, del que venimos hablando desde el comienzo de esta cursada virtual, y otro es uno que empieza a asomar hacia fines de los 50, que es el goce. Vamos a ubicarnos en el seminario 7, que se llama La ética del psicoanálisis y que es un seminario especial por varias razones. Por eso quería comenzar trazando algunas coordenadas generales del seminario, es decir, de los problemas y preguntas que están en ese momento en Lacan. Ya venía habiendo una preocupación por la cuestión de la ética en Lacan, sobre todo en cierta crítica a ideales analíticos, es decir, a distintos modos de concebir la práctica y que tienen que ver con el ideal de armonía pulsional, que reivindica para Lacan una ética individualista, el ideal madurativo, la idea de que el final del análisis era el momento de acceder al objeto genital maduro, el ideal de autenticidad, el ideal de no dependencia, que conduce a cierta profilaxis, es decir, cómo Lacan venía localizando los resortes éticos de ciertas prácticas analíticas. Por eso en los escritos, un tiempo antes del dictado del Seminario 7, leemos frases como la siguiente: se anuncia una ética por la venida no del espanto, sino del deseo. Y bien, ¿qué sería una ética fundada en el deseo? En el deseo inconsciente. Siendo que la ética concierne a un juicio sobre la acción, van a encontrar en el seminario máximas tales como: ¿has actuado en conformidad con el deseo que te habita? Es decir, una vez más se interroga la posición del sujeto con respecto al deseo. Desde ya que estas formulaciones, no exentas de pirotecnia, tienen validez siempre que no confundamos el deseo con el capricho o con la idea de hacer lo que a uno se le canta. Es decir, que no se trata de una ética de la voluntad. Hay otras máximas también en el seminario, pero en todo caso Lacan se apoya aquí en las enseñanzas freudianas, sobre todo en la de los años 20, el vuelco de los años 20, donde se desprende claramente que el sujeto no busca su bien. Por eso hay compulsión de repetición, es decir, algo que marca el fracaso del programa del principio de placer, la homeostasis, la atención mínima. Lacan hace una revisión histórica de las éticas, de sus presupuestos fundamentales. No vamos a entrar a desarrollar eso ahora, pero van a ver desfilar a lo largo del seminario figuras y autores como Aristóteles y su Ética Nicómaco, Kant, por supuesto, el Marqués de Sade, y la preocupación fundamental de cómo el psicoanálisis se posiciona con respecto al problema del bien, al problema del placer, al del displacer, y también ante el problema del mal, que es una cuestión que aparece de modo recurrente en estas páginas de la ética. Lacan se pregunta: ¿cómo debemos responder a la demanda del enfermo? Es decir, ¿cómo nos ubicamos y desde dónde respondemos a esa demanda o esas demandas? Lo cual supone, además de cuestiones técnicas, problemas éticos, o en todo caso la técnica analítica resulta inseparable de la ética, y que además se propone contemplar lo particular de cada caso. Con lo cual esto está en las antípodas de una regla universal, de una ley moral universal. Este es un seminario además rico en afectos, tema que se le criticaba a Lacan de no tener muy en cuenta. Entonces van a ver que aparece el sentimiento de culpa con todas sus variantes a lo largo de todo el seminario, el odio, la compasión, la cólera,
el amor, el problema ya explorado por Freud en el malestar en la cultura de el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, afectos que no son concebidos como una experiencia psicofisiológica, sino como parte de una dimensión ética, a veces incluso ligados a la idea de pecado, de cobardía, de falla moral, y que funcionan en la clínica como signos, como señales de la posición del sujeto. Podrán recordar la intervención de Freud con el hombre de las ratas, que se presentaba atormentado con esa conciencia de culpabilidad, convencido de que era un criminal. Incluso un amigo lo trataba de calmar y le decía, tranqui, no, vos no hiciste nada. Y eso, por supuesto, no producía ningún efecto. ¿Y qué le dice Freud? Le dice que sí, que es culpable, pero de otra cosa, que habría que averiguarlo. Es decir, que Freud no lo desculpabiliza, más bien lee en esa manifestación afectiva la presencia de algún deseo, de algún conflicto. Por otra parte, este es un seminario que marca un corte, un antes y un después, algo que cada tanto podemos apreciar en Lacan, momentos como de discontinuidad, de ruptura epistemológica, que marcan un nuevo comienzo, como ocurre en Freud, por ejemplo, el viraje de más allá del principio de placer que antes evocábamos, momentos de crisis teóricas donde en general se introducen nuevos conceptos. Desde ahí también podemos preguntarnos por qué Lacan introduce ahora el concepto de goce. ¿Por una cuestión de mera inspiración o acaso marca cierto límite de las coordenadas teóricas con las que se estaba operando? De la misma manera podemos pensar por qué en determinado momento Freud tiene que introducir pulsión de muerte o la premisa del masoquismo primordial. Van a ver que empieza a aparecer, como no lo habíamos visto antes, una marcada interrogación acerca de lo real, o sea, de aquello que escapa al significante, de aquello que escapa a lo simbólico y a lo imaginario, al campo de la representación, y así como durante varios seminarios Lacan se preocupaba por distinguir o por deslindar imaginario de simbólico, podrán ver que en este momento nos movemos más en la intersección entre simbólico y real. Voy a volver sobre este punto después. Y a partir de que Lacan comienza esta exploración, esta interrogación por lo real, a partir de un texto de Freud, que es El proyecto de una psicología para neurólogos, texto que Lacan había comentado extensamente en el seminario 2, pero que ahora lo toma desde otra perspectiva y con otros elementos conceptuales que en su momento no estaban. Entre paréntesis, sabrán que este es un texto muy particular, el de Freud, que Freud decidió no publicarlo, no se sabe por qué, y que además nunca lo citó a lo largo de su obra. Un misterio. El texto había quedado guardado en un cajón, y después de 50 años, o de más de 50 años, se abrió ese cajón y se publicó en 1950, después de la muerte de Freud y un poco antes de la enseñanza formal de Lacan. Además de retomar las célebres vivencias de satisfacción y de dolor que ustedes ya conocen, Lacan pone el acento en el lugar de la cosa, das Ding, el objeto perdido que Freud conceptualiza a partir de lo que llama el complejo del prójimo, el Nebenmensch. Con das Ding, que también remite a Heidegger, pero eso lo podemos dejar para otro momento, Lacan delimita un espacio al que define como un real puro, anterior a toda simbolización, definido como lo extranjero, lo hostil, el primer exterior, lo más íntimo y lo más lejano al sujeto, lo éxtimo,
neologismo este de Lacan. Por eso habla de la extimidad de la cosa. Algo que recuerda de algún modo a lo siniestro freudiano, aquello que siendo lo más íntimo se revela como lo más extraño, o aquello que siendo lo más lúgubre o terrorífico deviene familiar. Lacan llega a denominar a la cosa, a este objeto perdido, como el otro absoluto del sujeto. Esto está en la página 68 de la Ética. ¿Qué quiere decir el otro absoluto del sujeto? Evidentemente ha aparecido una nueva alteridad. Otro. Ya no la alteridad imaginaria ni la simbólica, como en las parejitas, ¿se acuerdan del esquema lambda? Sino una que va más allá del lugar clásico del otro y que además se trata de volver a encontrar. ¿Acaso el partener más fundamental del sujeto? Esto va preparando el terreno, visto por supuesto desde el diario El Lunes o del martes, del objeto A, que va a asumir un carácter real en el Seminario de la Angustia, 3 años después. Y al que Lacan va a denominar además ahí la alteridad más íntima, más esencial del sujeto. Esto es una novedad. Y esto va a tener consecuencias en el modo de concebir la transferencia y por lo tanto la cura y el fin de la cura. Les leo otra cita del Seminario 7, página 70. Das Ding es originalmente lo que llamaremos el fuera de significado. En función de ese fuera de significado y de una relación patética con él, patética de patos, el sujeto conserva su distancia y se constituye en un modo de relación de afecto primario anterior a toda represión. Fin de la cita. El afecto primario remite sin lugar a dudas a la vivencia freudiana de dolor. ¿Se acuerdan que la vivencia de satisfacción dejaba como residuo el deseo o el desear, dice Freud? Del mismo modo, la vivencia originaria de dolor deja como residuo el afecto, un afecto originario. Bien, es en este campo, en el campo de la cosa, que Lacan ubica las coordenadas del goce. Por eso, más adelante va a proponer un contrapunto conceptual taxativo. Cito la frase: el deseo viene del otro y el goce está del lado de la cosa. El deseo viene del otro, con mayúsculas, y el goce está del lado de la cosa. Esto está en los escritos, página 811, de un texto de 1964, for sale. De modo que deseo y goce pertenecen a órdenes heterogéneos. Apelando a una analogía musical, uno está en clave de fa, otro está en clave de sol. El problema es que suenan todas las voces, registros y cuerdas a la vez. Que el deseo viene del otro no es ninguna novedad, sobre todo después de haber leído muchas veces que el deseo es el deseo del otro y que no hay modo de situar el deseo si no es a partir del deseo del otro, de la falta del otro. De ahí la dialéctica del deseo, Koyev, algo que hemos hablado más de una vez. Pero en cambio el goce, dice Lacan, está del lado de la cosa, por lo cual no viene del otro, ni es del otro. No podríamos decir en este caso que el goce es el goce del otro. Aunque habría que determinar también hasta qué punto se trata de algo propio del sujeto. Problema. Bueno, fíjense cómo lo define Lacan, página 253 del Seminario 7. Dice así: problema del goce, en tanto éste se presenta como envuelto en un campo central, con caracteres de inaccesibilidad, de oscuridad y de opacidad, en un campo rodeado por una barrera que vuelve su acceso al sujeto más que difícil, quizás inaccesible. Fin de la cita.
una zona inaccesible para el sujeto, protegida por una barrera, que es la que constituye el deseo en su anudamiento con la ley. O sea, el deseo como barrera, como defensa ante el goce. Que claramente el goce es situado aquí en el más allá del principio de placer. Ahí Lacan toma la epístola de San Pablo a los romanos, según la cual el pecado se funda en la ley. Se los recomiendo, es un pasaje memorable del seminario. Después Lacan va a hablar de la barrera del bien, de la barrera de la belleza. Es decir, cómo lo bello en ese sentido puede constituir un límite para evitar el horror, otro afecto, de la cosa. Y ahí incluso ofrece en ese momento una indicación clínica. Dice que cuando en el discurso de un paciente empiezan a aparecer referencias a lo bello, recuerdos, asociaciones que tienen que ver con la belleza o con cuestiones estéticas, según Lacan esto en general es correlativo de algo que se presentifica y que tiene relación con alguna pulsión destructiva. Lo importante aquí es cómo esto conduce a reconfigurar el edificio teórico. Lacan dice que es alrededor de Das Ding, ubicada en un agujero central de la estructura. Aquí la topología es central, como un neumático. Esta es la figura del toro, la vamos a ver. Que girará todo el movimiento subjetivo del inconsciente organizado en relaciones significantes. Cito, página 89. Pues ese Das Ding está justamente en el centro, en el agujero central, ¿no? En el sentido de que está excluido. Es decir, que en realidad debe ser formulado como exterior ese Das Ding, ese otro prehistórico imposible de olvidar, la necesidad de cuya posición primera Freud nos afirma, bajo la forma de algo que es ajeno a mí, estando empero en mi núcleo. Notable. Algo que es ajeno a mí, estando empero en mi núcleo. De nuevo, la extimidad de la cosa. Entonces, así como Das Ding se definirá en relación con lo que se repite, con lo que retorna siempre al mismo lugar, el inconsciente aparecerá ya como una respuesta, como un intento de simbolización ante ese núcleo real, por eso va bordeando esa zona, ese agujero central. De nuevo, como verán, real y simbólico. Más adelante, Lacan va a definir al goce como la satisfacción de una pulsión que en este contexto no es otra que la pulsión de muerte. Goce es un concepto que ya asomaba a fin del seminario anterior, del 6, en general vinculado con alguna dimensión fantasmática. Allí Lacan hablaba del goce del voyeur, del exhibicionista, es decir, como una satisfacción propia de la puesta en escena del fantasma, ya fuera neurótico o perverso. Pero ahora, en el seminario 7, empieza a constituir un espacio, una dimensión estructural, que por supuesto va más allá de lo fenoménico. Por eso van a ver que Lacan más de una vez habla de el lugar del goce. Claro, como actualmente es un término muy extendido, generalizado y también muy cool, habrán notado que se lo puede aplicar a toda suerte de cosas y de fenómenos. Entonces goce hoy puede designar tanto una posición subjetiva como un dolor corporal, tanto una práctica sexual como un gusto culinario, el goce del Malbec, tanto una adicción, y si es irrefrenable mejor, como una preferencia artística. Al final, si todo es goce, nada es goce, es decir, se va produciendo una suerte de... se va desdibujando la especificidad del concepto y se cae fácilmente en una suerte de conductismo analítico. Por otra parte, tengan en cuenta que goce, jouissance en francés, tiene un origen jurídico muy importante, ligado a la idea de usufructo,
que define el derecho de goce sobre un bien perteneciente a otro, cuestión que Lacan explota muchísimo. Se supone que después se enriqueció esta palabra con una dimensión más ligada al placer y la voluptuosidad. A lo largo de la enseñanza de Lacan, el concepto va a tener muchas definiciones, muchas derivaciones, va a asumir distintos rostros, en general como algo ligado al cuerpo, pero a un cuerpo que no es el de la imagen, no es el de la representación. Hay una definición particularmente interesante y contundente de un seminario posterior, el 20, pero donde Lacan considera los aspectos jurídicos del goce, el derecho al goce, y donde vuelve a retomar problemas que había planteado en este seminario de la ética. Hay una frase que dice así: nada fuerza a nadie a gozar salvo el superyo. Reapareció el superyo freudiano. ¿Se acuerdan de la paradoja del superyo? Freud dice que es una instancia moral que exige renuncias de lo pulsional. Ahora bien, cuanto más se somete el yo a los imperativos categóricos de dicha instancia, de nuevo Kant, todo se va conectando, mayor resulta ser el castigo, mayor la culpabilidad. Cuanto más paga, más debe, como una lógica argentina. Por eso Lacan puede decir que, lejos de ser aquello que prohíbe el goce, el superyo, dice, es el imperativo del goce. Al final, lejos de prohibir eso, más bien empuja a ese lugar. Entonces le quita el carácter paradojal. Bueno, además de presentar esta oposición entre estos conceptos, más adelante nos vamos a ocupar también de localizar cuáles son los conectores, los puentes entre estas instancias. Es decir, plantear no solo cómo se contraponen, sino también cómo se articulan. Y uno de esos puentes es la angustia. Lo vamos a ver en el seminario 10, que le da nombre, y donde Lacan delimita el lugar fundamental de la angustia entre goce y deseo. Y en el mismo seminario 10, Lacan va a situar otro conector que es el amor. Por eso lanza un aforismo que en su momento se convirtió en uno de sus grandes hits, que dice así: solo el amor permite al goce condescender al deseo. Los dejo hoy con esta máxima, la vamos a analizar, a tratar de desentrañar, cuando nos metamos en el seminario 10, en unas semanas, que es un seminario que trabaja de distintas maneras esta tensión, esta conexión y también desconexión entre goce y deseo. Bueno, será hasta la próxima. Chau.